Está bien, no hay ningún problema. Entonces ayer decíamos que Dios es amor, entonces nosotros ¿qué seremos? Decíamos, no, pues somos amor. ¿Pero qué tipo de amor? Pues entonces es amor divino. Pero ¿por qué no se manifiesta ese amor divino en las criaturas? Y ya empezamos a hablar de una serie de obstáculos que se tienen para llegar al amor verdadero, ¿verdad? Entonces, para vencer los obstáculos que nos impiden fundirnos verdaderamente en la divina voluntad y llegar a este amor verdadero que es Dios mismo, que como San Juan lo define, dice que Dios es amor en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso número 8. Tenemos que tener bien claro quién es Dios, porque muchas veces eso es lo que nos falla, o sea, no sabemos quién es Dios, qué cosa es Dios. Entonces, como no sabemos quién es o qué cosa es, pues no lo valoramos. Para nosotros existe y valoramos lo que conocemos y experimentamos. Si no lo hemos experimentado, si no lo hemos conocido, pues posiblemente no existe. Entonces, un ejemplo de esto es que en algún lugar de China debe haber un pueblito muy, muy, muy bonito, donde haya comida muy, muy, muy exquisita, muy rica. Pero como nosotros nunca hemos ido ahí y no sabemos dónde está ese pueblito, pues prácticamente para nosotros no existe. Nunca hemos probado la comida, pues prácticamente no existe. Valoramos nuestros fideos con frijolito y un chilito, un fresito fresco, la pizza, unas tortas, el mole de ayer, porque es lo que conocemos, ¿verdad que sí? Pero y en este sentido, se los digo así porque tenemos que saber quién es Dios y quiénes somos nosotros verdaderamente para poder conocer y valorar, y de tal manera que podamos amar a Dios tal como Él quiere y merece ser amado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, aquí el detalle está en que mucha gente cree en Dios, sí, pero hay mucha gente escrupulosa en la creencia de Dios. ¿Por qué digo que es escrupulosa? Pues es que ser escrupuloso es sentir un cierto rechazo, una cierta aversión o un tipo de resentimiento hacia algo o hacia alguien. Y entonces hay quien es muy afín a Jesús y nada más se dirige a Jesús y Jesús y Jesús y Jesús. Oye, y el Espíritu Santo, no, sí Dios, pero no, yo con Jesús. Oye, y el Padre, no, sí también es Dios, o sea, son un mismo Dios los tres, pero yo me dirijo nada más con Jesús. Oye, y nuestra Madre Santísima y la Virgen, no, sí, o sea, ahí está, yo sé que es mi madre, pero no, yo me dirijo nada más con Jesús. Y hay quien se dirige nada más con el Espíritu Santo y a todos los demás como que no les hace mucho caso. Hay quien se dirige nada más con la Virgencita, y para mí la Virgencita, y ella es la que me va a conseguir, y es mi intercesora, y es mi mamá. Oye, pero y el Padre, y Jesús, y el Espíritu Santo, no, sí, yo sé, pero con ella es la mera buena. Oye, los demás, ellos después les damos algo, pero no más. Eso es ser escrupuloso. Entonces, ¿cómo me quito yo lo escrupuloso? Pues no rechazando a ni uno ni a otro, entendiendo que en términos muy prácticos, los cuatro, y lo digo así porque es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima, comparten la misma vida. Y luego ahora me voy a ir un poquito más fuerte, voy a decir, y no solamente son cuatro, los cinco. ¿Cuáles cinco? Pues es que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María y Luisa.
que también comparte la misma vida. Y hay gente escrupulosa, que, o sea, ellos aceptan a la Santísima Trinidad, aceptan a nuestra Madre Santísima, pero dicen, a ver, Luisa, espérate, ahí no te metas, ahí vamos a dejar un ratito como aparte. Y eso es ser escrupuloso, cuando Luisa es quien nos consigue el reino de la divina voluntad. O sea, si ella no tiene este trato directo con Dios, nosotros no tendríamos acceso al don de la divina voluntad obrante en la criatura. Entonces, eso debería ser argumento suficiente como para que se nos quite los escrupulosos con Luisa. Entonces, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es Padre. Es el Padre de todos. Pero no es un Padre a secas. Porque si es un Padre, es el Padre, pero es el Padre que nos ama mucho. Y entonces, en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 15, dice: y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. ¿Alguien sabe qué significa Abba? Exactamente, es papá, pero con un cariño, es papito, como un diminutivo, es como decirle papi. Esta expresión esta expresión denota, refleja o expresa un cariño un poquito más grande o más elevado hacia el Padre. Que ya no nomás es decirle papá, sino es papi. Y eso implica también no solamente cariño, sino confianza. Y se acuerdan que ayer decíamos que uno de los obstáculos para llegar a Dios, a este amor verdadero, es la desconfianza. Entonces, Dios es mi papi, somos hijos de papi, para que se la vayan creyendo, de un Padre todopoderoso. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo reafirma. En el numeral, en el artículo 270, dice: Dios es el Padre todopoderoso. Entonces, ¿quién es Dios? El Padre, es mi papá. Dice: su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra, en efecto, su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. Y se acuerdan que ayer decíamos que Jesús, no lo decía yo, lo estábamos leyendo de los escritos de Luisa. Decía Jesús que en las necesidades, ahí en esa necesidad está escondido Dios. Ahí en esa aflicción, en ese problema, en ese sufrimiento, ahí viene escondido Dios. Entonces fíjense que Dios es como un niño juguetón, anda jugando a las escondidas. Y nosotros somos adultos amargados, de esos que los niños nos lo invitan a jugar y no, espérate, ahorita voy, ahorita vemos eso. Y luego ya los adultos de ahorita no son como los de antes, porque ahorita tienen una herramienta que los aleja. Llega el niño a querer jugar con el papá, la mamá o con alguien, y no, ahorita vamos, espérate, ahorita vamos ahí, entretente un rato y le pasa el celular. Y ya el niño se embelece con eso y da cuenta que se lo quitó. Nosotros somos
es ese tipo de papás, pero con Dios. Tenemos nuestra aflicción, tenemos nuestro problema, y llega Jesucito escondido. Vamos a jugar a las escondidas aquí en este dolorcito que traes. Vamos a jugar a las escondidas en este sufrimiento. No, ahorita no, estoy bien ocupado, que no ves, quiero ver cómo voy a resolver este problema que tengo. Nos hace falta confianza. Dice, ¿cómo cuida de nuestras necesidades por la adopción filial que nos dan? Dice, yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Ahí viene una de las características principales de Dios, y que en la mayoría de los casos es una característica que se manifiesta también en los padres. ¿Cuántas veces, bueno, a lo mejor ustedes no, porque tienen hijos muy buenos, pero de repente hay unos hijos como yo, que son medios ingratillos, y mi mamá, pues ahí está Jenny, me perdonó todas las que hice. Si supieran cómo era. Entonces los padres, pues perdonamos. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, que somos padres malos, dice el Evangelio, sabemos dar cosas buenas a los hijos, imagínense Dios, que es el Padre bueno, todo lo que nos puede dar, lo que nos puede perdonar. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, el verso 11 y 12, dice, no desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, que no te enfades su reprensión, porque Yahvé reprende a quien ama, como un padre a su hijo amado. Y fíjense que Diosito tiene una manera muy, muy sutil, delicada y dulce de darle a uno unas cachetadas bien dadas. No sé si a ustedes en alguna ocasión ya les haya dado un regaño, un jalón de orejas Diosito. Creo que sí. Pero Diosito no es como uno, ¿verdad? Que manifiesta su enojo y sus regaños. Nada. Así, bien dulce, bien tierno, bien calmado. Y duele más ese tipo de reprensión. Y aquí aquí Dios nos viene a decir algo muy importante que mucha gente no cree: que Dios castiga. Hay gente que dice, no, es que Dios es todo amor, entonces Dios no castiga. No, sí castiga. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque entre todos sus atributos también está la justicia. Entonces la justicia demanda el pago por la ofensa. Y como Dios es equilibrio, si lo ama mucho, si lo perdona, pues también lo castiga si merece el castigo. Y eso es porque, ahora sí que como dicen por ahí, me pega, pero es por mi bien. ¿Verdad? Me está enseñando. Entonces no debemos nosotros, como lo dice el libro de Proverbios, despreciar a Dios porque no nos parece su manera de corregirnos. Imagínense que Dios nos corrigiera como nosotros corregimos a nuestros hijos. No, ¿verdad? No, mejor Diosito. Mejor Diosito. Y luego dice en una lectura del volumen 35, hay una lectura muy bonita, que viene a expresar precisamente cómo es que Dios es nuestro papá. Y en esta lectura del volumen 35, la lectura número 28, de enero 10 de 1938, pues si después quieren buscarla y profundizar en ella, aquí
El niño Jesús da la primera predicación, pero su predicación, la primera, no fue a los mayores, no fue a los sacerdotes y los ancianos. La primera predicación que hizo el pequeño rey, la hizo a los niños de Egipto. Esa fue la primerita. Entonces uno puede decir, pues Diosito, ¿cuándo empezó a predicar? ¿A los 30 años? No. Su vida pública, o sea, en el momento en el que se hizo famoso influencer, pues fue a los 30. Pero él desde chiquito, y vea nada más la belleza de las palabras, que no solamente van dirigidas a los niños de Egipto. Imagínese que usted tiene unos 7, 8 años. ¿Se acuerda cuando tenía unos 7 u 8 años? ¿Cómo era su aspecto físico? ¿Sí se acuerda? Andaba chimuelo usted. Flaquitos. ¿Se acuerdan de lo que usaban de ropita? ¿Sí o no se acuerdan? ¿Cómo era su cabello? Imagínense ustedes de 7, 8 años, así como se recuerdan, con su cabellito, su ropita, sus zapatitos, chimuelos, peinados, despeinadas, aterradas o bien limpiecitas. Imagínense que están ustedes ahí con el niñito Jesús y les empieza a decir lo siguiente: ahora, niñitos amados míos, ¿sabéis qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes. Vean nada más la profundidad de las palabras de Jesús a unos niños de unos 6 o 7 años. Quiere ser reconocido en ustedes, que tiene su sede en el centro de vuestra alma. Y como Él ha dado todo, no hay cosa que Él no os dé. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Ámenlo, dice el niñito Jesús. Ámenlo, dice el pequeño rey. Pero eso de ámenlo, eso de que quiere vuestro amor en todo lo que hacéis, eso de que el Padre quiere ser reconocido en ustedes, se lo está diciendo a Claudia de 17 años, a Alicia de 7, a Karina de 7, a Víctor de 7 años. Piénselo un poquito. Acuérdense que para la divina voluntad no hay tiempo. Ahí en esos niños estaban ustedes. Aquí el detalle está en que si lo creen o no lo creen. Por eso es que la columna vertebral, por así decirlo, el fundamento de la divina voluntad es la fe. Y luego Jesús le sigue diciendo a esos niñitos de 7 años que tienen aquí enfrente. Dice, ámenlo, que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo. Y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. Entonces, ¿cómo alimento a mi papá, a mi papi Dios? Amándolo. Amándolo. Y luego ayer yo les preguntaba, a ver, levanten la mano los que aman a Dios. Y ya muchos levantaron la mano, ahorita ya nadie. Todos lo amamos, pero ¿cómo le voy a manifestar ese amor a mi Padre Celestial? Pues con su mismo amor, porque amor divino me da, amor divino quiere y merece recibir. Acuérdense, Dios no está esperando una de las tantas variedades de amor que maneja la voluntad humana, no.
está esperando su mismo amor. Dice, Él os ama mucho y quiere ser amado. Ninguno puede llegar a amaros como Él os ama. Tan es verdad que tenéis también un Padre terreno, pero ¿cómo es diferente del amor del Padre celestial? Él no os sigue siempre, no vigila vuestros pasos, no duerme junto con ustedes, no late en vuestro corazón. ¿Quién? Pues nuestro Padre terreno. Dice, y si os caéis, ni siquiera lo sabe. En cambio, el Padre celestial no os deja jamás. Si estáis por caer, os da la mano para no dejaros caer. Si dormís, os vigila. Y también si jugáis o hacéis impertinencias, está con ustedes y conoce todo lo que hacéis. Por eso, ámenlo mucho, mucho. Y encendiéndome más de amor les decía. Y esto que viene a continuación es directamente para ustedes y para mí. Dice el pequeño rey, denme su palabra de que lo amaréis siempre, siempre, y digan junto conmigo, os amamos. Padre nuestro que estás en los cielos, os amamos, Padre nuestro, que resides en nuestros corazones. La primera oración que Dios le enseña a la gente, y eran unos niñitos de 6-7 años. Híjole, pues es que yo apenas estoy conociendo la divina voluntad. ¿Cómo le hago para hacer un giro? ¿Cómo le hago para hacer una oración en la divina voluntad? Haga esta. Así. ¿Cuánto nos tardamos? ¿2 horas? No, ¿verdad? Hay quien, si no se encierra en su cuarto y dura 45 minutos postrado, no se siente bien. No, miren, menos de 1 minuto y ya hizo una oración amando al Padre como Dios lo ama. Así de fácil y sencillo. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde? Sí, la oración dice, os amamos, Padre nuestro que estás en los cielos, os amamos, Padre nuestro que resides en nuestros corazones. Esta pequeña oración que el pequeño Jesús les enseña a los niños de Egipto está en la lectura 28-35. Digo, 35-28. El volumen 35, la lectura 28 de enero 10 de 1938. Ahí para que la mediten completa la lectura. Porque esto nada más es un pequeño parrafito, es un extracto nada más. Está en el párrafo número 2. Pero fíjense cómo el punto central de esto es que el pequeño rey se dirige a unos niños. Y yo les digo a ustedes, pónganse en ese momento. Por eso les decía, acuérdense cuando ustedes tenían 6-7 años. Es el pequeño rey que les está hablando a ustedes de 6-7 años. ¿Lo creen o no lo creen? Pues claro. Claro. Yo siempre les he dicho, leer los escritos de la divina voluntad no son una revista, no es un manga, no es un cuento. Voy a ir a platicar con Jesús, a ver qué me dice Jesús. Es hablar con Dios. Por eso les decía, hasta debería de ser la lectura de una manera un tanto solemne, no nada más a la y se va. Dice también en los escritos de Luisa, febrero 9 de 1922,
la lectura 14:2. Dice: ¿sabes cómo hago yo? Como un padre que ama mucho a su hijo, y este hijo es ciego, deforme, tullido. Ahora sí, ya nos puso una arrastrada, ¿verdad? Nos dijo nuestras verdades. Somos o estamos ciegos, deformes y tullidos. Obviamente, pues todo esto es en el alma. Y dice: y el padre que lo ama hasta la locura que hace, se saca los ojos, se arranca las piernas, se quita la piel y se lo da todo al hijo, y dice: estoy más contento con quedar ciego, cojo, deforme, con tal que te vea a ti, hijo mío, que puedes ver, que puedes caminar, que eres bello. Esto Jesús ya lo hizo. Está uno todo tullido, ciego, cojo y demás hierbas. Entonces viene Jesús y en su pasión hace todo esto. Él se quita los ojos, arranca las piernas, se quita la piel y nos la da. Dice: no le hace que yo me quede ciego, que yo me quede cojo, que me quede sin piel, pero quiero dártela. Estoy más contento con que tú la tengas, con que yo ande caminando, viendo y disfrutando. ¿Le parece poco cómo se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros? No, claro que no. Esto debería movernos a valorar a Dios de una manera totalmente diferente a como lo veníamos amando y valorando. No digo que antes no lo amara, ¿no? Sí, yo creo que sí lo amaba mucho. Pero ahora Jesús le está diciendo la receta o el secreto para amarlo como Él verdaderamente quiere y merece ser amado. Y le dice: oh, ¿cómo está contento aquel padre porque ve a su hijo mirar con sus ojos, caminar con sus piernas y cubierto con su belleza? Pero ¿cuál sería el dolor del padre si viera que su hijo, ingrato, arroja de sí los ojos, las piernas, la piel, y se contenta con permanecer feo como está? Así soy yo. En todo he pensado, pero ellos, ingratos, forman mi más acerbo dolor. Que Él se quita todo, Él nos redime, y nosotros no queremos aprovechar, no queremos tomar la redención. Jesús lo dice y se queja amargamente de esto en los mismos escritos de Luisa. Él dice que muchas veces la misma redención queda inútil para mucha gente. ¿Y por qué queda inútil? Porque la misma persona no quiere tomar el bien de la redención. Prefiere vivir en su voluntad humana y precipitarse en el infierno, aún en vida, que volcarse a Dios, que mirar a Dios. Prefiere. Ayer hablábamos de todos los obstáculos por los cuales tiene que pasar la criatura, que tiene que superar. Dice: tenemos que vivir en la divina voluntad para superar esos obstáculos. Sí. Y luego cuando San Juan Pablo II hacía las jornadas de los jóvenes, así que chorro de jóvenes en ese tiempo, San Juan Pablo II decía una frase que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho esa frase y se las voy a decir. En aquel extremo de ese salón pueden ver un crucifijo pequeño. Y San Juan Pablo tenía en esas jornadas, tenía un Cristo así grandote. Y la frase era: no tengan miedo de mirarlo a Él. Esa era la frase: no tengan miedo de mirarlo a Él. Y traigo a colación un pasaje
del Evangelio de San Mateo, en donde, y esto es famoso, en donde Jesús invita a Pedro a caminar sobre el mar. ¿Sí se acuerdan? Ahí andaban ustedes. Y entonces está la tormenta, está todo el desorden, el viento, el agua, los truenos y los rayos y demás. Y de repente ven a Jesús que viene así, quitado de la pena, como si nada, caminando sobre el mar. Piensan que es un fantasma. Y luego a San Pedro se le ocurre decirle: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro, sin pensarla, empieza a caminar, se baja de la barca y empieza a caminar derechito hacia Jesús, mirándolo fijamente, sin miedo, está mirando a Jesús. ¿Dónde a San Pedro se le ocurre, en lugar de seguir viendo a Jesús, voltear a ver para los lados y, ay, Diosito, está el aguacero, está el aironazo, están los truenos, y luego voltea para abajo y dice: ¿pero qué estoy haciendo? Caminando sobre el agua. Y en ese momento se empieza a hundir. ¿Y qué hace? Pues lo que hacemos todos: Maestro, sálvame. Y ahí va Jesús y dice: pobre cristiano. Lo agarra así, lo saca y le dice: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Quiere vencer todos los obstáculos que le impiden llegar a vivir en la divina voluntad? Manifestar ese amor divino, que ese amor divino obre a través de ustedes. Pues no le quite la mira a Jesús. No le quite la mira a Jesús. Haga lo que San Pedro hizo, pero nomás en un principio. Bájese de la barca y empiece a caminar sobre el agua, pero viendo a Jesús. ¿Qué es el agua? ¿Qué es la tormenta por la cual estaba envuelta San Pedro y todos los apóstoles? Pues todos nuestros problemas, aflicciones, sufrimientos, padecimientos, enfermedades, dolores, y sígale la lista que usted quiera. Si usted tiene su mirada fija en Dios, padecimientos, sufrimientos, dolores y lo que sea que se presente no le van a hacer pero ni cosquillas. Ni cosquillas. Y entonces se va a empezar a manifestar ese amor obrante. Dice en febrero 18 de 1924: yo he hecho como un padre rico y tierno, amante de su hijo, y debiendo el hijo salir de la casa paterna para tomar estado, el padre prepara un suntuoso palacio con innumerables estancias, donde cada una contiene algo que pueda servir a su hijo. Pero como estas estancias son muchas, el hijo no siempre las ve. Es más, algunas ni las conoce, porque no ha tenido necesidad de servirse de ellas. Y a pesar de esto, ¿se puede acaso negar que en cada estancia no haya habido un amor paterno especial hacia el hijo, habiendo la bondad paterna provisto aún a lo que el hijo podía no serle necesario? Así he hecho yo. Este hijo ha salido de dentro de mi seno y nada he querido que le faltase. Es más, he creado muchas y muy variadas cosas, y uno goza de una cosa y otro de otra, pero todo tiene un solo sonido, y el sonido es: te amo. Dice, en todas las estancias hay un amor, hay algo especial para que cubra las necesidades de mi hijo. En toda la creación, en cada cosa creada, hay un amor, un valor y un oficio. Pero dice Jesús, tristemente, el Hijo, nosotros,
Dice, no las conoce todas. Además, hay unas que ni conocen. ¿Por qué? Porque se nos hace muy bonito, por ejemplo, el amanecer, o un atardecer, o nos parece muy bonito la luz del sol o de las estrellas, o nos parece muy bonito el mar, y en eso encontramos el amor, el valor y el oficio. O sea, nos hace muy bonito encontrar la inmensidad, la potencia de Dios en el mar, la calma en el mar, ¿sí o no? Pero cuando sale la cucaracha, una tarántula, una rata, en el mayor caso de personas, no, ahí no ven a Diosito, ¡ay! Suben las patas para arriba. Yo le digo, no, eso es tan feo. Ahí no, ahí dice Claudia, ¿por qué creaste algo tan feo? Ahí hay un amor, un valor y un oficio de Dios para usted. Pero no, pues como es una cucaracha, si no se vea, pues ahí no encontramos algo de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Mande? El ray rápido. El ray, no, los que no podían caminar ahí vuelan. Santo. Pero el detalle está en esto, dice, hay un te amo, hay un amor diferente en cada cosa. Todos tienen un solo sonido, que es el te amo. Independientemente de lo que sean, independientemente de lo que hagan, independientemente del bien que le trae a las personas, el sonido que toda la creación hace es te amo. El sonido de toda la redención es te amo. El sonido de toda la santificación es te amo. Y el sonido de las obras ad intra de Dios es te amo. En todo Dios nos está diciendo te amo. Y entonces Dios en todas las cosas nos ama, y nosotros ¿qué hacemos? A veces hasta nos sentimos ofendidos. A veces hasta nos hacemos los dignos con Dios porque pues andamos queriendo vivir en la divina voluntad. Yo sé que a lo mejor a ustedes nunca les ha pasado lo siguiente, pero ¿cuántas veces, a lo mejor no en la divina voluntad, pero andaban en un grupo o en otro, en un movimiento o en otro, sirviendo en la iglesia, haciendo actos religiosos, yendo a misa incluso todos los días, y de repente, ¡paz!, les llega un problemota y uno dice, ay Diosito, a ver, ¿qué pasó? Es que no andamos tú y yo de compas. Si yo voy a misa, yo voy, te sirvo, yo voy a tal grupo, yo hago esto, yo hago lo otro, y me sales con esto, pues ¿qué pasó? A lo mejor nunca les ha pasado, pero suele pasar de repente. Andamos queriendo corregir la plana de Dios. Andamos queriendo hacer que Dios haga nuestra voluntad. Va uno a hacer oración y mira, Diosito, Te amo, pero concédeme esto. sí, te amo, pero concédeme tal cosa. No, ahí llegamos con Dios y le decimos a Diosito que se haga tu voluntad. Pero si quieres, mejor que se haga la mía. Mejor como yo te digo. Usted quería hacer una pregunta. Entonces, precisamente lo que había estado diciendo usted de los discípulos cuando se subieron a la barca, ellos eran pescadores. ¿A poco no venían que el temporal y vivía medio raro? Se han notado algo, pero es uno también, ay, claro que hay temporal, pero como estoy con Jesús, ¿verdad? Todo me va a salir como súper bien porque ya estoy en su barca. Y no es así, o sea, estar en la barca con Jesús es un acto de fe constante, ¿verdad? Sí, pero no. Sí es cierto que los apóstoles eran los pescadores, pero a ellos les pasó lo que nos pasa a nosotros. Ellos le dijeron a Jesús, y esta la conté ayer, en otro pasaje, se suben con Jesús a la barca
igual, pero pasan por una tormenta, pero antes de la tormenta le dicen a Jesús: mira, maestro, siéntate aquí atrás en la barca. Así lo que usted dice, nosotros somos los pescadores, ahorita nosotros los vemos. Y entonces Jesús ahí sentado, siendo él el dominador de todo, ha de haber dicho: ahorita van a ver, ha de haber soplado poquito, ¿verdad? Y boom, que empieza la tormenta. Y ya cuando andaban batallando, los apóstoles voltean con Jesús y le dicen: maestro, nosotros acá batallando con el mar y tú ahí dormido. Esa es la misma actitud que nosotros tenemos con Dios. Nosotros somos no los pescadores, pero los que andamos viviendo aquí en este mundo terrenal. Y nosotros somos los que le decimos a Diosito: mira, aguántame poquito, nada más espérame, yo voy a tratar con fulanito que es como la piel de Judas, no te vaya a traicionar, yo me arreglo con él. Y ya cuando traemos el problema con el fulanito, le decimos: Diosito, ayúdame, no estás viendo cómo estoy batallando con este cristiano, no estás viendo cómo estoy batallando con la economía, no estás viendo cómo tengo ataque espiritual, no estás viendo cómo batallo con la familia. Esa es la actitud, es una soberbia la que nos cargamos. Y entonces Jesús, en todo esto, lo único que quiere de la criatura es precisamente que lo ame, ser amado. Pero vale mucho la pena repetirlo por milésima vez, o no sé cuántas veces lo he dicho. Pero quiere ser amado como Él quiere y merece. Decíamos ayer, tenemos una diversidad de amores en nuestra voluntad, de la cual nosotros podemos hacer uso y desuso, pero Dios no quiere de esa diversidad ninguna. Él quiere solamente un tipo de amor. Dios es amor, nosotros somos amor, pero somos un amor divino. Dios me ama con un amor divino, quiere que lo ame con un amor divino. Y la única manera para lograr eso es ser una sola cosa con Él. Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 23. Siendo una sola cosa con Él, se posee la divina voluntad y con su mismo amor empiezo a amar a Dios. Y entonces Dios empieza a hacerle una guerra. La divina voluntad le hace una guerra a las criaturas. Y esa guerra va encaminada precisamente a eso, a que la divina voluntad sea la vencedora, salga victoriosa. Dice en abril 26 de 1921, en la lectura 12-161: hija mía, sucederá de mí como a un pobre padre cuyos hijos malvados no solo lo ofenden, sino que quisieran matarlo, y si no lo hacen es porque no pueden. Ahora, estos hijos, queriendo matar a su propio padre, no es de asombrarse que se maten entre ellos. Si uno está contra otro, si empobrecen, llegan a tanto que están todos en acto de perecer, y lo que es peor, ni siquiera se recuerdan que tienen un padre. Está Jesús describiendo la situación actual. Unos están contra otros, empiezan las guerras, empiezan los abusos económicos. Dice: ahora, este padre, ¿qué hace? Exiliado por sus propios hijos, mientras estos se pelean, se hieren, están por perecer por el hambre, el padre está sudando para adquirir nuevas riquezas y dones y remedios para sus hijos. Y cuando los ve casi perdidos, va en medio de ellos para hacerlos más ricos, les da los remedios para curar sus heridas y lleva a todos la paz y la felicidad. Y ahora empieza a describir Jesús cómo hace este proceso de volver ricos a esos hijos pobres, ingratos, que querían matarlo. ¿Saben cómo?
¿Cómo es que ese padre empieza a sudar? Dice, sudando para adquirir nuevas riquezas, dones y remedios para sus hijos. Y cuando los ve casi perdidos, va en medio de ellos para hacerlos más ricos. ¿Saben cómo? Ahí está. Con la pasión. Ahí está. Volviéndonos más ricos. Y luego van a decir ustedes, pero pues está diciendo que el Padre, pero el de la pasión es Jesús. Sí, tienen toda la razón. Pero resulta que en alguna ocasión Felipe le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no me conoces. Dice, creedlo menos por mis obras. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las obras de mi Padre las que yo he venido a hacer. Si se da cuenta cómo Jesús, cómo el Padre nos ama tanto que incluso tiene que, de vernos pobres, de vernos en potencia de asesinos, nos vuelve ricos, nos consigue ¿qué? Felicidad, nos consigue paz, cura nuestras heridas, nos da riquezas, nos da los dones, nos da remedios para todo lo que tenemos y padecemos. Y dice, ahora estos hijos vencidos por tanto amor se vincularán a su Padre con paz duradera y lo amarán. Así sucederá de mí. Por eso te quiero en mi voluntad como fiel hija de mi querer, y junto conmigo en el trabajo de la adquisición de las nuevas riquezas para dar a la criatura, séme fiel y no te ocupes de otras cosas. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Que nos ocupemos nada más de Dios, que le seamos fiel, que lo amemos, pero que lo amemos con su propia voluntad. Cuando la criatura se empieza a fundir en la divina voluntad y puede hacer uso del mismo amor de Dios, le da cumplimiento a las Sagradas Escrituras en el libro de Sabiduría, en el capítulo 3, el verso 5. Porque dice, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas, proporcionalmente se puede contemplar a su Hacedor original. De la grandeza y hermosura de las criaturas, proporcionalmente se puede contemplar a su Hacedor original. Sí, siempre y cuando esta criatura viva en la divina voluntad. Porque cuando el alma vive en posesión de esta voluntad divina y se manifiesta obrante el amor divino, allí puedo contemplar, como lo dice aquí, a mi Hacedor original. Puedo contemplar a Dios en el alma de la criatura. Ya no lo decía Jesús en la lectura esta donde el niño Dios les predica a otros niños. Dice, el Padre quiere reconocerse en ustedes. El Padre quiere reconocerse en ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nosotros para que el Padre se reconozca? Pues obviamente que la divina voluntad, y ahí en la divina voluntad están todos los atributos del amor de Dios. Y quiero decir atributos del amor de Dios, porque como lo decíamos, es un conjunto de atributos, o sea, la vida divina es un conjunto de atributos de Dios, unidos por el amor y movidos por la voluntad. De tal manera que independientemente del atributo que salga, como están unidos por el amor, independientemente del atributo que salga, termina siendo amor, termina siendo un atributo del amor de Dios.
Y es diferente los atributos del amor de Dios a las virtudes humanas. Y quiero que se entienda bien, no estoy diciendo que las virtudes humanas estén mal o sean malas, no estoy diciendo eso. Lo único que digo es que hay una gran diferencia entre una y otra. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1804, viene a decirnos: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe, proporcionan felicidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Entonces, ¿qué dijo pues el Catecismo de la Iglesia Católica? Que las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables y perfecciones habituales del entendimiento y la voluntad humana, que el hombre practica libremente para el bien y que son el resultado de las fuerzas humanas. Dice en el 1810, las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante los actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas, sí, pero ¿qué dice? Son mantenidas en el esfuerzo. Estas virtudes, y aquí vamos a decir algo importante, las virtudes son prácticas mantenidas en el esfuerzo por medio de la voluntad humana. ¿Están de acuerdo, sí o no? Entonces eso quiere decir que no son propias del ser humano, porque tengo que adquirirlas. O sea, si no las tengo, si tengo que adquirirlo, quiere decir que no es mío. ¿Son buenas? Sí, son buenas. Más que difícil de adquirir, pues sí, también. Pero San Juan Pablo II, ¿cómo me cae bien ese señor? San Juan Pablo II, un miércoles de un septiembre de 1985, quiero pensar que iluminado por Dios mismo, dice la siguiente frase, hablando de los atributos de Dios. Dice que los atributos de Dios son las propiedades de Dios que se nos manifiestan en la revelación. ¿Qué son? Son las propiedades de Dios. Lo cual quiere decir, y bueno, continúa diciendo, por atributos, dice San Juan Pablo II, entendemos las propiedades del ser divino que se manifiestan en la revelación, como también en la mejor reflexión filosófica. La Sagrada Escritura describe a Dios utilizando varios adjetivos. Se trata de expresiones del lenguaje humano que se manifiesta muy limitado, sobre todo cuando se trata de expresar la realidad totalmente trascendente que es Dios mismo. Entonces, ¿qué me dice San Juan Pablo? Que los atributos divinos no es algo que Dios tiene que adquirir, sino que es algo que Dios es. Y como es algo que Dios es,
entonces ahí no existe la práctica y el esfuerzo. Ustedes practican respirar. Ustedes practican el palpitar de su corazón. Se esfuerzan todos los días por estar respirando. No, ¿eh? ¿Por qué? Porque es parte de su ser. Ahí no hay ningún tipo de esfuerzo. Y entonces, hay atributos muchísimos. Omnipotencia, infinitud, eternidad, inmutabilidad, incomprensibilidad, espiritualidad, unidad, santidad, amor, misericordia, rectitud, trascendencia, inmensidad, inmanencia, providencia, misericordia, bondad, paz, paciencia. ¿Cuántos más podemos agregarle? Dice Jesús en los escritos de Luisa que nosotros conocemos muy poquitos atributos de Dios. Dice, pero hay unos, muchos más, que no conocemos y que ni siquiera sabemos pronunciar. Ni siquiera sabemos decirlos. ¿Cuántos me aventé ahorita? ¿Unos 10, 15? ¿Otra vez? Ahí le va la lista. Pero más despacito. Más despacito, omnipotencia, infinitud, inmutabilidad. Es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Que Dios puede hacerlo todo, exactamente. ¿Qué es la infinitud y la eternidad? Que Dios no tiene principio ni fin. ¿De acuerdo? O sea, su existencia es infinita. La inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Pues que Dios no cambia, Él es. Y aquí vale la pena decir, si Dios es inmutable, entonces Diosito se enoja conmigo porque no voy a misa el domingo. ¿Sí o no? No escucho. A lo mejor sí. ¿Sí o no? Pero otra cosa. No se enoja. Que sea pecado, sí. Pero Dios no se enoja. ¿Por qué no se enoja? Y ahí va la explicación. Dios no se enoja porque el enojarse sería el dejarse llevar por uno de sus atributos, y eso no puede ser posible. Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Yo soy el que cambia. Yo me pongo debajo de la misericordia de Dios o me pongo debajo de la justicia de Dios. Yo. Pero el perdón está dado. La justicia está ahí. Yo peco y me pongo debajo de la justicia y hombres del muerto las coronas. Me pongo debajo del amor o de la misericordia de Dios, yendo al sacramento de la reconciliación, y Dios me perdona. Entonces, ¿quién es el que se mueve? Yo. Dios es. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque aunque se nos vaya revelando a través de la Sagrada Escritura, aunque se nos vaya revelando a través del magisterio de la iglesia, del catecismo de la iglesia, a través de los escritos de Luisa, de revelaciones privadas, aunque nos vaya explicando, nunca jamás en la vida vamos a llegar a comprender totalmente a Dios. O sea, eso es imposible. No importa que usted sienta que ya conoce a Dios así como la palma de su mano. A lo mejor sí. Conoce a Dios como la palma de su mano porque nomás así de chiquito lo conoce. Pero Dios es infinito. No puede ser comprendido. Cuando decimos que el atributo de Dios es la espiritualidad, ¿a qué estamos refiriéndonos? Pues a la incorporeidad. Dios es espíritu y no tiene cuerpo material. A la unidad, que Dios es absolutamente único, igual, y es el único Señor. Aún y cuando sean tres personas distintas, es un solo Dios y están unidas ¿en qué? En la divinidad. Cuando hablamos de santidad, pues aquí Dios está separado del pecado. Dios es incorruptible. El amor, la misericordia, que es rico en amor, en fidelidad, que por su amor por la humanidad hace que nos redime. La rectitud,
Pues está hablando de la justicia. Y lo decíamos hace rato. Tan es amor infinito, tanto es justicia. De tal manera que tanto me perdona, pero tanto me castiga. Es un equilibrio y una armonía en Dios. Hablamos de la trascendencia, la inmanencia. Quiere decir que Dios está por encima de todo lo creado, de todo lo trasciende. ¿De acuerdo? Entonces, y la providencia, pues que rige todos los acontecimientos y los corazones de absolutamente todo. Y así podríamos seguir mencionando, pero honestamente, pues no me los sé todos. No me los sé todos. Me lo deja de tarea. Ahí la próxima, no falte. En la próxima les digo otros 10 y así me la voy llevando, ¿verdad? Por retiro. Entonces, lo importante de esto es que en cada uno de esos atributos, o por medio de cada uno de esos atributos, Dios está manifestándose. Porque esos atributos son atributos del amor de Dios. Dios es amor. Esos atributos son parte del ser de Dios. Como son parte del ser de Dios, entonces a Él no se le dificulta manifestar ninguno de estos atributos, porque a diferencia de las virtudes que decíamos que tienen que ser adquiridas por la perseverancia y el esfuerzo humano, para Dios manifestar sus atributos es de manera natural, porque es como para nosotros respirar. Por eso es que cuando usted vive la divina voluntad, las virtudes no es que desaparezcan, sino que más bien quedan absorbidas y se convierten en atributos divinos. Entonces la criatura, en vez de manifestar la virtud, empieza a manifestar el atributo divino, pero ya no le pone la atención en que, híjole, tengo que ser paciente y voy a perdonar, o no. A usted lo que le importa es darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida, y como resultado se da el atributo. Y ayer, en una de las lecturas, Jesús nos decía, ¿qué es más importante? ¿La voluntad o el amor? La voluntad. Y luego decía, ¿y cuál es la diferencia entre la voluntad y el amor? Dice que la voluntad tiene la primacía y el amor es como el resultado de la voluntad, porque si la voluntad no quiere, el amor no ama, no se mueve, no tiene movimiento. De tal manera que si usted posee la divina voluntad, como resultado se va a manifestar el amor de Dios en usted, a través de usted. Y ese amor que se manifiesta a través de cada uno de ustedes que viven en la divina voluntad, lleva intrínsecamente todos y cada uno de los atributos divinos. Todos. Entonces, aunque estén de manera invisible la mayoría de todos los atributos, no hay manera de separarlos. Entonces, si en usted se manifestase la misericordia divina, ahí se está manifestando también la inmanencia, la inmutabilidad, la incomprensibilidad, la omnipotencia, la rectitud. Ahí se manifiestan todos juntos, unidos los atributos, todos, sin un límite. Y le dice Jesús a Luisa en una lectura de noviembre 23 de 1926, la lectura 20-29, dice Jesús: pero ¿sabes tú de qué está formado este sol de mi suprema voluntad? Y dice: mis atributos son los rayos de este sol, los cuales, si bien cada uno son distintos entre ellos en las cualidades y el oficio que tienen, sin embargo, en la sustancia son luz. Y mi voluntad, la sumaria luz
que asume todas juntas estas luces, es la dirigente de todos mis atributos, y por eso, cuando las criaturas merecen ser castigadas, yo dirijo el rayo de la luz de mi justicia, y ella, defendiendo mis derechos, golpea a las criaturas. Entonces, este acto único y eterno que es el mismo Dios, este sol del divino querer que es Dios mismo, este querer divino que es el amor de Dios, está conformado ¿por qué? Por todos los atributos de Dios. ¿Y movido por quién? Por la voluntad divina. Entonces, usted quiere mover los atributos de Dios, quiere manifestar los atributos de Dios, viva en la divina voluntad, y los atributos de Dios se van a manifestar a través de usted sin que tenga que hacer el más mínimo esfuerzo. No le va a pesar nada. O sea, de manera natural. De manera natural, como el respirar, como el palpitar de mi corazón. Y lo más padre de todo esto es que usted ni siquiera le va a poner atención a cuál atributo se está manifestando, porque le va a poner atención, lo que le va a importar es el amor y la voluntad de Dios. O sea, darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida, para darle amor divino y corresponderle a Dios por el amor divino que le da. ¿Me estoy explicando? Entonces, de ahí la importancia de conocer los escritos de la divina voluntad. Porque ¿cómo vivo en algo que no conozco? ¿Cómo voy a poseer la divina voluntad si no sé qué es o cómo se hace? Pues tengo que sentarme a platicar con Jesús. Siempre, exactamente. Y luego dice Jesús, en una lectura del volumen 11, la lectura 65, de octubre 2 de 1913. ¿La 65? ¿Mande? ¿La 65? Sí. Dice Jesús, hija mía, mira a quien hace mi voluntad y cómo me fundo y me hago una sola cosa con ella. Me hago su vida propia porque mi voluntad está dentro y fuera del alma. Se puede decir que es como el aire que ella respira. Entonces, se puede decir que ¿qué es el aire que respira la criatura? La divina voluntad, que es la vida divina. Dice, me da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo, calor que calienta, que fecunda y hace crecer, corazón que palpita, manos que obran, pie que camina. Y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Después habiendo recibido la comunión, estaba diciendo a Jesús, te amo. Y él me ha dicho, hija mía, ¿quieres amarme en verdad? Y Jesús, te amo con tu voluntad. ¿Quieres amarme de verdad? Di, Jesús, te amo con tu voluntad. Si no se le ocurre otra cosa que decir, pues siga el consejo de Jesús y nada más dígale, te amo con tu voluntad. Así de fácil. Te amo con tu voluntad. Dice, como mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me circundará por doquier, y tu te amo se repercutirá arriba en los cielos y hasta en lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás con mi voluntad, y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. En mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Híjole. Son simples, fáciles e inmensas. Pero ustedes ya lo entendieron perfectamente, porque ayer dijeron, ustedes, que vivir en la divina voluntad está fácil.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dijo? Todos. No, díganme, ¿quién dijo? Yo. Diga yo el que lo dijo, por favor, dígalo fuerte. Yo. Fuerte. Yo. Bueno, ya no se pueden echar para atrás. Es fácil, pero con la ayuda de Dios. No, ya dijeron. Ahora viven. Con la ayuda de Dios. Ahora viven fácil en la divina voluntad. Yo dije que era fácil encomendarnos a la divina voluntad, ¿verdad? Esa es la que se apoya. Cierto. No se rajen. Yo dije que con la divina voluntad nada es imposible. Dice Jesús, en mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos, ¿qué son? ¿Qué son los mismos atributos de Dios? Dice Jesús, un acto simple de mi voluntad. Ahí están todos los atributos de Dios, en un acto simple de su voluntad. Dice, así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza hacen su curso, mi voluntad los precede, los acompaña, los pone en actitud de obrar. En suma, no se aparta un punto de mi querer. Por eso, quien toma mi voluntad, dice, por eso, quien mi voluntad toma todo, es más, puede decir que su vida ha terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, porque quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos, porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. O sea que si usted quiere que se terminen en usted las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, tome como vida propia la divina voluntad. Y en ese momento se terminan todas las debilidades, todas las tentaciones, todas las pasiones, todas las miserias. Y como ustedes ya dijeron, pues está fácil. No, les da risa. Aquí está fácil quitar la piedrecilla de la voluntad. Piénsenlo un ratito. Vamos a meditar en eso un rato y a estirar las piernas y ahorita venimos a continuar con las pláticas.